Voy a hacer un recorrido rápido sobre las diferentes disciplinas del control de plagas según el tipo de cliente y el tipo de plaga objetivo. Un poco una visión general para luego irlo desarrollando por vídeos más concretos sobre cada una de las, digamos, de los suboficios que incluye el sector. En primer lugar vamos a hablar de derrodentización, o sea, desratización, que también se dice, bueno, el control de roedores en general. Básicamente cambia según el tipo de clienta que nos dirijamos. Por un lado están los servicios comunitarios, es decir, el cliente residencial, las comunidades de propietarios. Por otra parte tenemos la hostelería y por otra parte tenemos la industria alimentaria. Esta división se aplica a casi todas las variantes del sector. ¿De acuerdo? La industria alimentaria va por un lado distinto porque, bueno, el riesgo de la toxicidad pues está mucho más controlado y se trabaja de una manera distinta, ¿de acuerdo? Mientras que el mercado domiciliario y la hostelería también se trabajan de manera distinta porque tienen riesgos asociados muy diferentes, de diferente intensidad y además de diferente tipo. La desrodentización de servicios comunitarios suele consistir en lo siguiente. Se ponen portacebos en los cuartos técnicos de las comunidades, es decir, cuarto de RITI, cuarto de luz, cuarto de contadores de gas, contadores de agua, ese tipo de estancias. Y también cuando hay jardines exteriores, a veces, y solo a veces, se ponen portacebos perimetrales. Siempre que hablamos de portacebos, hablamos de cajas donde va el rodenticida, ya sea en forma de bolsas con grano, ya sea en forma de bloques parafinados o bien en forma de bolsitas de papel con pasta fresca dentro. En cualquiera de los casos estamos hablando de sustancias anticoagulantes y en cualquiera de los casos es muy importante controlar el acceso de mascotas y niños a esta clase de sustancias. En las comunidades a menudo se utilizan portacebos que no son de seguridad en aquellos cuartos que están cerrados con llave. Es decir, el rodenticida nunca puede ir suelto en el suelo tirado, pero sí va a veces en portacebos de cartón, ¿de acuerdo? En estancias bajo llave, en estancias en las que no se puede, un vecino no puede entrar de forma regular. En cambio, en parkings, en los aparcamientos de los sótanos o bien en el perímetro exterior sí que se van a utilizar portacebos de seguridad con llave para que los niños y las mascotas pues, no puedan consumir cebo. Es un tipo de control de plagas bastante sencillo y además se complementa con la recomendación de pequeñas reformas estructurales para tapar huecos. Básicamente estamos hablando de cerrar con cemento huecos que comuniquen pozos ciegos, pozos de aguas fecales, etcétera. Es decir, buscar que no existan ningún tipo de acceso desde el alcantarillado a las verticales del edificio. Porque es lo que suele ocurrir, que un agujero permite que la alcantarilla, la bajante que empalma con la alcantarilla, pues deje un espacio libre por el cual las ratas acceden. Las ratas suelen trepar por las bajantes, por el espacio entre las bajantes y los agujeros, los patinillos por donde estas discurren, y se mueven entre las plantas de los edificios de vecinos y acaban ingresando generalmente en los falsos techos de algunos locales, de algunos pisos y también la cámara de aire superior que tienen los edificios que tienen tejados a 2 o 4 aguas, tejados inclinados. Más o menos siempre esa es la idea, ¿no? Controlar la base del edificio para que la plaga no ascienda con rodenticida puesto en portacebos de seguridad en zonas con acceso y con portacebos de cualquier tipo en zonas con acceso restringido. En la hostelería funciona con portacebos de seguridad que se ponen siempre debajo de máquinas, es decir, se pondría típicamente uno en la cocina, uno o dos debajo de la barra, nunca en los comedores, sí en los cuartos del almacén y también si hay algún tipo de muelle de carga o de sótano donde meta la mercancía con alguna puerta de servicio para entrar de mercancía, también es el sitio. Siempre vamos a intentar ponerla en los accesos al exterior, ¿de acuerdo? Siempre en portacebos de seguridad y siempre oculto en la medida posible debajo de máquinas porque son locales en que se trabaja a un ritmo alto y no se puede dejar el rodenticida ni suelto, evidentemente porque está prohibido, ni en portacebos endebles porque se va a pisar, ni en portacebos permeables porque se moja mucho al limpiar. De forma que siempre portacebos de plástico, impermeables y a ser posible de seguridad. En industria alimentaria depende.
Es decir, está permitido el uso de rodenticidas en el exterior, pero no en el interior, para que no haya contaminación de alimentos. Se utiliza siempre portacebos de seguridad y utilizamos cebo rodenticida en los dos anillos exteriores. El primer anillo sería el recinto, o sea, el vallado del recinto. El segundo anillo sería la fachada exterior de la factoría, nave, fábrica, etcétera. Y bueno, ya el tercero ya es interior, ya es el perímetro del interior de las instalaciones. Ese tercer perímetro ya se haría con trampeo adhesivo, es decir, con portacebos que permitan el paso tanto de artrópodos, tanto de insectos rastreros y demás, como de roedores, y se queden pegados en una placa adhesiva interior. No se utiliza plaguicida, no hay biocida, no puede haber contaminación, no hay una captura física de los animales en el interior. En el exterior sí se utilizan rodenticidas, y va con esa idea, quédense un poco con esa idea de 3 anillos: recinto, o sea, lo que es el terreno, cara exterior de la fachada, y ya el tercero sería el interior. Y luego ya evidentemente puede haber ya trampas en el interior que no sean perimetrales, porque bueno, para controlar sitios más concretos, que se genere calor o que se eliminen desperdicios, etcétera. Siempre se va a controlar, evidentemente, especialmente las entradas y salidas, o sea, los muelles de carga. Las entradas y salidas o puertas de personal van a ser especialmente controladas en la industria alimentaria a la hora de la desrodentización y también de la desinsectación. Solo que la desinsectación en la industria alimentaria, la diferencia es que no hay estaciones exteriores en el primer perímetro. Obviamente no tiene ningún sentido capturar artrópodos en un cercado de un terreno. Sí en la cara exterior de la fachada y sí, por supuesto, en la cara interior. En ambos casos van a ser adhesivos. Con el artrópodo vamos a funcionar con trampeo adhesivo en los dos perímetros interiores y lo eliminaremos en el exterior. El control de insectos dentro de la factoría de voladores sería o a través de insectocaptores en las zonas en que haya producto desembalado, fragmentado o al detalle, y insectocutores de parrilla de electrocución en las zonas en que esté envasado, en que la materia prima esté envasada, paletizada, filmada, etcétera. Bueno, pues sea imposible que haya contaminación por trocitos, fragmentos de insectos que queden electrocutados. Así que se reservan ese tipo de aparatos para esas zonas, digamos, de entrada, de entrada o de salida, o sea, o de entrada de materia prima embalada o salida de producto terminado embalado, mientras que se reserva para el interior los insectocaptores que van con tabla adhesiva. Es lo mismo, atracción ultravioleta, pero con tabla adhesiva. Respecto al control de avispas, pues bueno, básicamente lo que se hace es exclusión, atracción y tratamiento químico. ¿Qué es exclusión? Pues lógicamente estación de rejillas y rellenado de huecos bajo los aleros o bien en las fachadas. Tengamos en cuenta que las avispas funcionan con mucho calor, son insectos que tienden a escoger las fachadas más soleadas. Y además tienen bastante gusto por la comida de calidad, es decir, que si encuentran carne van a escoger la carne, de forma que tienden a quedarse en zonas de desperdicios y bueno, atacan constantemente a la industria cárnica, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues en este caso la exclusión sobre todo es rellenado de huecos. Rellenar huecos es esencial. Y bueno, la atracción pues se realiza un poco como con los dípteros, es decir, se busca un poco el desviar la plaga con atrayentes alimentarios dentro de trampas colgadas, que lo que hace la avispa es entrar, pero no consiguen salir. O sea, se controla así, o atrayéndolo a una trampa mecánica, no adhesiva, sino de laberinto, que quedan sumergidos en un líquido, o bien se rellenan los huecos y ya, por supuesto, el tratamiento químico de pulverización, que en este caso se aplica generalmente a huecos, más que a fachadas, a huecos. A fachadas se hace con las moscas, porque las moscas tienden a posarse en superficies planas, pero las avispas van a los huecos donde realmente hacen las colonias, porque son insectos sociales. En cuanto al control de dípteros, moscas en concreto, pues hay que controlar, evidentemente, los cubos de basura, al igual que con las avispas. Hay que controlar las zonas de eliminación de desperdicios y también las superficies cercanas a los alimentos. Es decir, con las moscas se suelen utilizar atrayentes alimenticios disueltos con sustancias azucaradas y disueltos en agua, y se pulverizan en fachadas donde suelen posarse. Así, bueno, pues ellas se tiende a fijar la plaga en una zona concreta, a alejarla del alimento en la medida de lo posible y que mueran allí. En este caso, en la industria alimentaria se puede utilizar perfectamente productos químicos, ya que es en el exterior. El control de dípteros interior solo va a hacerse por insectocaptores, pero nunca
nunca químico. Químico solamente en el exterior. En cuanto a las mosquitas del vinagre, que serían un tipo de díptero, que es la Drosophila melanogaster, o mosquita del vinagre, es una mosca de muy pequeño tamaño que, bueno, pues que tiende a aparecer en zonas con fruta golpeada, podrida, rota o cortada. Es decir, es un animal incapaz de perforar la piel de la fruta, pero sí que puede colonizar la fruta una vez abierta, donde se desarrolla la fase larvaria, que siempre, bueno, pues la puesta suele ser en la fruta de los huevos, pero luego la fase larvaria suele ser en zonas con fruta en putrefacción, entornos líquidos, para que nos entendamos, o bien desagües y demás. Esto ataca bastante a la industria alimentaria, evidentemente, en almacenes de fruta. Es un problema que se combate con insectocaptores y, por supuesto, secando las fuentes de agua y eliminando adecuadamente fruta cortada, golpeada o podrida. Lo mismo en los restaurantes. Cuando hay mosquita en restaurantes suele estar vinculada a desagües sucios en el suelo, en la arqueta, las soleras, o bien en pilas que se quedan con vasos de zumo, cócteles, fruta cortada para cócteles, bueno, en general todo tipo de desperdicios de zumos o cócteles en fregaderos. Cuando no se vacía el fregadero y se limpia el fregadero todas las noches, puede aparecer mosquita o bien vinculada a arquetas en la solera. En cuanto... bueno, con esto voy a especificar de otra cosa con la mosca del vinagre, y es que es un tipo de plaga donde la colaboración del propietario es esencial. Es decir, se pueden conseguir resultados muy rápidos y muy buenos con colaboración, pero es una plaga realmente que se elimina más con buenas costumbres que con tratamientos. O sea, el tratamiento es coadyuvante, ayuda a eliminar la plaga con los insectocaptores, pero desde luego al 90% depende del propietario del inmueble a la hora de secar fuentes de agua o de eliminar lugares de puesta y de alimentación, como puede ser la fruta. Que en el tema de los mosquitos, bueno, pues el tratamiento es físico y químico, en este caso con la particularidad de que los mosquitos tienen una fase larvaria acuática, de manera que hay que vigilar las fuentes de agua tipo charco, tipo río, ribera de río, o bien sótanos inundados cerca de la zona a tratar. Hay que tratarlo por duplicado, es decir, por una parte se pueden pulverizar fachadas por el tema de los adultos, aunque son hematófagos, es decir, no hay que poner atrayente alimenticio porque no van a acudir a él, realmente solo se alimentan de sangre, ¿no? Utilizamos insecticidas de contacto por un lado y luego por otra parte se tratarían las zonas acuáticas, que hay productos para pulverizar en riberas, en vegetación ribereña, de ríos, humedales, charcos, etcétera. O sea que bueno, es un tratamiento un poquito, ya haremos vídeos específicos sobre él. Con respecto a cucarachas, concretamente la Platera germánica, bueno, pues lo hay pues lo mismo, domiciliario, hostelería y restauración, y luego por último industria alimentaria. Industria alimentaria ya lo hemos comentado antes, bueno, pues básicamente va a ser siempre captura física, vamos a hablar siempre de trampas adhesivas y además de seguridad para que nadie pueda quedarse pegado a ellas, para que queden ocultas, para que estén en una carcasa impermeable de plástico con llave de acceso, etcétera. En cuanto a hostelería y restauración, ya hemos hecho muchos vídeos al respecto de ello y poco más hay que hablar, simplemente que es su entorno natural, es el ecosistema donde mejor funcionan y realmente es un azote para la hostelería. Es un azote y requiere tratamientos abriendo las máquinas, corriendo las máquinas. Quedémonos con la idea de que hay que mover todas las máquinas, separarlas de las paredes, abrir su interior y buscar allí las cucarachas. En cuanto al mercado domiciliario, en la Platera germánica no tiene sentido tratar las zonas comunes, porque es una especie de vida interior. Las zonas comunes se tratan mayormente para la cucaracha americana o la cucaracha oriental. Para la cucaracha alemana se tratan el interior de cada vivienda y concretamente la cocina, porque son animales que tienden a estar específicamente dentro de las cocinas, y cuando se las ve en otra zona de la casa es porque la densidad de población es muy alta en la cocina, o bien porque son pisos compartidos donde hay neveras, o bien se consume alimento dentro de las habitaciones. ¿De acuerdo? Cuando es una casa unifamiliar en que se come generalmente en la cocina, en el salón, lo vamos a encontrar en la cocina, rara vez en el salón, sobre todo en la cocina porque necesitan las fuentes de calor constantes que hemos hablado anteriormente. ¿Qué cabe esperar de un tratamiento en el interior de nuestra vivienda? Pues que nos muevan la nevera, que nos desencastren el horno empotrado, que nos levante la vitrocerámica y que abran su carcasa si es necesario, que nos exijan el vaciado de todos los anaqueles, estanterías y, bueno, en general puertas de la cocina,
porque van a tratar las bisagras, el interior de esas puertas, van a desmontar el microondas, van a sacar el horno, bueno, van a realmente a desarmar la cocina en la medida de lo posible, porque van a buscar siempre fuentes de calor. También probablemente habrá cucarachas en los marcos de las puertas, a veces en los rieles de las correderas de las ventanas de aluminio. Y bueno, si la infestación es muy grave, pues nos encontraremos en los rodapiés de la casa y en los marcos de puertas que no sean la de la cocina. Pero en cualquier caso, todo parte de la cocina, y estando controlada la cocina, la plaga remitirá con relativa rapidez. En cuanto a las cucarachas ya grandes, negra y americana, Blata orientalis y Periplaneta americana, estamos hablando ya de una especie que hay que tratar de otra manera. En la industria alimentaria el sistema es el mismo, exactamente, con la diferencia de que en este caso pulverizaremos arquetas exteriores, nunca interiores, claro. En el exterior abriremos tapas de alcantarilla y controlaremos pues todo tipo de desagües. Y en el interior se procesarán unas rutinas de limpieza de todo lo que sean sumideros y todo lo que sean, sobre todo en salas de despiece, industria cárnica, todo lo que donde se baldeen muchos suelos y demás, pues ahí los desagües van a recibir muchísima materia orgánica. De forma que hay que limpiarlos mucho, pero lo que viene a ser la labor de la empresa de control, aparte de aconsejar este tipo de cosas, va a ser el revisar con una frecuencia muy grande, o sea, quincenalmente o mensualmente, una infraestructura de monitorización, un conjunto de trampas adhesivas, que es donde vamos a buscar estos insectos. En cuanto a la hostelería, pues se ven, aunque, bueno, en el caso de la Blata orientalis es vida exterior, lo que habrá que hacer es tratar el exterior del local sobre todo, y también los patios interiores. Habrá que buscar arquetas, tapas, ya sea de agua, ya sean de gas, luz, transformadores enterrados, aguas fecales o pluviales, tanto de patios como del exterior. Y en cuanto a la Periplaneta americana, lo mismo, aunque tienden a vivir en arquetas en el interior del local. O bien también pueden estar detrás de las máquinas, es menos frecuente, pero también ocurre. Evidentemente es una especie más fácil de tratar que la tela germánica, porque evidentemente es de tamaño mucho más grande y puede meterse en huecos con mucha más dificultad. Lógicamente se esconde peor. Aparte es una especie muy activa, de mucha velocidad, de vida vertical, le gusta estar cabeza abajo en los muros, se la ve mucho, genera mucha alarma y nos van a llamar rápido, de manera que son infestaciones muy vistosas, pero más fáciles de controlar. Siempre hablo del centro de la península, evidentemente en las costas pues la vamos a encontrar en la calle. Habitualmente en el centro de la península es más difícil porque los inviernos son más secos. El control de plagas de Periplaneta americana y de Blata orientalis o de cucaracha americana roja o de cucaracha negra en comunidades de propietarios va a ir vinculada siempre, por una parte, al trampeo adhesivo de los cuartos de las zonas comunes, los cuartos técnicos que puedan liberar calor, y por otra parte a la pulverización tanto de perímetros exteriores como de perímetros interiores, o bien de todo el tiro de escaleras, de los rodapiés, de todo el tiro de escaleras de la comunidad, además del foso de los ascensores. Es decir, son tratamientos en que se utiliza el líquido y hay que generar barreras insecticidas, porque estamos hablando de especies de cucarachas que se mueven mucho, que abarcan mucho espacio en su movimiento, y que lógicamente tenemos que conseguir matar por contacto, ya que están dispersas, no están generalmente agregadas en focos tan concretos como puede ser la cucaracha alemana, y es necesario hacerlo así, siempre estableciendo perímetros, barreras y bueno, obligando a que las cucarachas entren en contacto con nuestro insecticida, siempre y cuando intenten invadir las zonas a proteger. En lo tocante al control de chinches, hay dos mercados. Uno es el domiciliario y otro es el sector hotelero. Hoteles, hostales, albergues, este tipo de cosas, ¿no? En el mercado domiciliario, ¿qué cabe esperar que nos haga una empresa? Aunque ya lo desarrollaremos con vídeos más específicos, pues cabe esperar que nos pulverice los colchones, cabe esperar que nos introduzca toda clase de geles de contacto en los mecanismos eléctricos, dentro de los rodapiés, en los marcos de las puertas, detrás de los cuadros, que nos trate químicamente, pues básicamente de todos los armarios, cómodas. Es un tratamiento integral, es decir, los chinches cabe esperar tratamientos muy largos, que no los haga una sola persona y que tarden varias horas. Eso es un tratamiento bien hecho de chinches, estamos hablando de 2 a 3 horas, incluso más, pero 2-3 horas de 2 personas muy fácilmente.
para tratar todo, aparte de que les aconsejen lavar la ropa a 90 grados, utilizar bolsas para contener las bolsas de estas que se disuelven en el propio lavado y no hace falta sacarlas, bueno, no compartir ni recibir ni regalar ropa, no utilizar lavanderías, bueno, poner vasos con aceite en las patas de las camas, utilizar fundas antichinches para los colchones una vez tratados, bueno, es complicado. Incluso hay nebulizaciones ambientales, se pueden hacer dentro de una casa, etcétera. Es largo, y es complicado y tiene una mano de obra asociada grande, de manera que son tratamientos caros. En cuanto a los chinches en el sector hotelero, están los tratamientos correctivos, pero también hay rutinas preventivas, cosa que evidentemente no se hace en el entorno domiciliario por cuestión de costes. Es decir, en hoteles sí que se suele contratar un programa que consiste en una serie de revisiones mensuales de habitaciones, ¿de acuerdo? Que va con un cuadrante y bueno, pues ahí se inspeccionan de una manera pormenorizada para buscar signos de infestación por chinches. Así haremos una detección temprana y luego los tratamientos correctivos correspondientes. Pero va de otra manera, es decir, cuenta mucho más la prevención, lógicamente, ya que hoy por hoy con las redes sociales pues es muy fácil destruir por completo la credibilidad y la reputación de un negocio por unas cuantas picaduras, ¿de acuerdo? Por chinches, de manera que se hace de forma más preventiva. En cuanto al control de IPAs, de insueltos de los productos almacenados, que estamos hablando sobre todo de palomillas y demás, o sea, lo que son polillas, larvas, bueno, son coleópteros, lepidópteros, bueno, hay varios grupos implicados, pues que se dedican básicamente al consumo, a atacar el grano almacenado, ¿de acuerdo? Nos encontramos plodias, hefestias, bueno, toda clase de insectos escolítidos, coleópteros y demás. Es una cosa bastante específica, tratamientos muy específicos para con esa especie, que bueno, que suelen ir vinculados a feromonas, a, bueno, confusión sexual. Son tratamientos que están orientados, como el producto está ahí, no se puede poner químico en el producto, se tiende a distorsionar el ciclo biológico de estos animales con sustancias de agregación sexual, además de tener unas rutinas de higiene muy estrictas, que además suelen incluir aspirado, porque hay moliendas, harinas, etcétera, que generan riesgos muy grandes. Pero bueno, esto requiere un vídeo específico, al igual que los tratamientos fitosanitarios, por último, que serían tratamientos aplicados sobre masa vegetal viva, ¿no? Que sería el tratamiento fitosanitario, igual que el tratamiento contra xirófagos sería aplicado en materia vegetal muerta. En un caso tratamos plantas vivas contra insectos que se comen esas plantas de un modo u otro. Cada una le afecta de una manera, y algunas comen raíces las larvas, otras son defoliadoras y comen hojas, otras en cambio, pues bueno, pues como los chinches son picadores y comen savia, tanto de tronco como de hojas, etcétera. Y luego ya los tratamientos de xilófagos son contra carcomas y termitas, y se aplican sobre material vegetal muerto, que es madera de muebles y madera de vigas y estructuras. Este sería un poco el elenco de actuación de una empresa de control de plagas. Todo esto lo iremos viendo en vídeos específicos, porque lógicamente no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero quería hacer uno un poco introductorio sobre los diferentes sectores en los que intervenimos, con diferentes tipos de trabajo según los animales a los que estemos combatiendo.